Qué gusto es poder saludarlos un día más y comenzar una nueva semana. Aquí estamos en Estados Unidos a la espera. El día de mañana son las elecciones, las votaciones entre Biden y Trump, y pues todo el mundo está pendiente en este momento de lo que va a pasar en todo el mundo. Este país, por ser el país que es, pues la atención del mundo entero se está volcada en conocer quién va a ser, a criterio de muchos lo llaman el hombre más importante de la tierra, ¿verdad? Porque supuestamente está liderando pues el país o la potencia más grande. Qué bueno que tú y yo sabemos que en nuestro caso no hay elección. El ser más importante en los cielos y en la tierra es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, y siempre ganando por unanimidad, ¿verdad? Él es el Rey y Señor en nuestro reino, en el reino de los cielos, y aquí en la tierra ha extendido su reino. Así que pero estén orando por esta situación. Hay tanta conjetura y tantas situaciones que se están tramando, se están moviendo detrás de esto, y gente pensando de diferentes maneras. ¿Qué va a pasar si gana el uno? Va a haber pleito y discordia. Si gana el otro, va a haber pleito y discordia. O sea, no importa quién gane, que se va a desatar un momento de pugna, de pelea, de levantamiento y rebeliones por cualquiera que sea el ganador. Así que les pedimos sus oraciones por esta situación. Y entramos a otro punto en cuanto a gobierno, sujeción, poder, autoridad. Y es el que Jesús señala aquí en Mateo 10, 24 y 25. Dice así, y preste atención a lo que dice el Señor en su palabra. Dice Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es una palabra dura la que Jesús está diciendo aquí, mostrando la realidad de lo que sucede cuando estás en un ministerio siguiendo los pasos de alguien. En este caso, nosotros somos discípulos de Jesús. Él es nuestro maestro, pero también somos, como diría Pablo, por decisión propia, en la libertad que Él nos otorgó, somos sus esclavos. Entonces Él viene a ser nuestro maestro y nuestro Señor. Somos sus siervos y somos sus discípulos. Pero quiero que note aquí algo muy, pero muy importante, y que tiene que ver con la realidad de la iglesia en nuestros días y del liderazgo en nuestros días. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero quizás te has podido dar cuenta de esto. En las iglesias se da una situación de personas que se consideran maestros y personas que se consideran señores, y convierten a los cristianos de sus congregaciones o a los que les siguen en sus discípulos y en sus siervos. Y yo creo que te has podido dar cuenta. Yo sé que hay cristianos aquí maduros que dicen, bueno, yo he sabido mantener claro y entiendo bien mi posición dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y a mis líderes y a quienes están al frente mío los considero de acuerdo a lo que ellos son. Puede ser mi pastor, mi maestro, pero a ninguno de ellos lo considero mi Señor. Y aquí está la aclaración. Estas dos posiciones de discípulo y de siervo están observadas dentro de quién es Jesús.
para sus seguidores. Entonces Jesús viene a ser ambos para sus discípulos. Para sus discípulos Jesús era su Señor. Y muchas veces le dijeron, Señor, Señor. Jesús era su Señor. Y también era su Maestro. Pues ellos eran sus discípulos. Pero Jesús manda, cuando Él termina su ministerio y antes de partir, y ponga atención en esto, Jesús ordena a todos sus discípulos y sus seguidores y les dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio id y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos, no siervos. Es decir, la condición de siervo solamente existe delante de Jesús, que es el Señor, el Kyrios. Porque bajo Él está todo el dominio, toda autoridad. Él es el Señor, no hay otro Señor. Por lo tanto, no hay siervos de nadie más que del Señor. Y la orden entonces no es ir y hacer discípulos y siervos del reino, sino solamente discípulos, porque nosotros estamos en la condición de hacer otros discípulos como nosotros lo somos de nuestro Señor. Pero no podemos hacer siervos porque nosotros solo somos siervos de Él. Y quienes sean nuestros discípulos deberán aprender que Él es el Señor y pueden ser discípulos nuestros, pero siervos de Él. No quiero enredar el asunto, quiero que quede bien claro. Al salir y cumplir nuestro ministerio, usted y yo, tú y yo, como quieras, estamos en la condición de hacer discípulos, porque nosotros somos discípulos. El que ha aprendido a ser discípulo entonces puede hacer discípulos a otros, llevándoles a las mismas enseñanzas del Maestro. Pero entonces dentro de la iglesia, dentro del ministerio que realizas, cualquiera que está en posición de discipular a otros se convierte en maestro de aquel a quien está discipulando. En cualquier área, en cualquier ministerio, de acuerdo a los dones y talentos, estás haciendo discípulos, y cada uno de esos discípulos, para cada uno de esos discípulos, quien los está ministrando, guiando, es su maestro. Nosotros, obviamente, yo a cualquier persona que lo considero mi discípulo, le enseño que él puede ser mi discípulo, pero porque yo soy discípulo del Señor, como diría Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, este discipulado te lleva al maestro. Aquí en la tierra, en la relación que llevamos, puedo ser tu maestro, pero yo sigo al maestro de maestros, así que al final tus pasos van detrás de él. Y de hacer discípulos. Pero cuando la autoridad se vuelve en el punto de que prácticamente mucha de la gente de la congregación se vuelven como esclavos, como siervos del pastor o del apóstol o del líder de la congregación, de la denominación, de la iglesia. Y hay realmente una actitud de servilismo ante una actitud de autoritarismo, y eso es terrible. Porque también la palabra ordena a quienes están en liderazgo, dice, no os enseñoreéis de ellos, de quienes están bajo vuestra autoridad. Entonces la orden en la palabra, de acuerdo a lo que Jesús manda para su iglesia y la gente que pertenece al cuerpo de Cristo, a su pueblo, a su iglesia, es que son discípulos, pero no siervos, porque Señor solo hay uno. Entonces ponga atención cuando usted entre a algún lugar, alguna congregación, o esté en un sitio donde la persona que está a cargo, responsable, liderando, en cualquier posición que ésta sea, senior pastor, pastor de jóvenes, líder de alabanza, pastor de células, de lo que sea, apóstol, evangelista, cualquier ministerio o don que alguien esté desarrollando o liderando,
que tenga bajo su autoridad a la gente como siervos, y esta persona se constituya en el Señor, o como muchos lastimosamente malinterpretan y ponen como papá. Pero mi papá es una persona con autoridad, con carácter, pero nunca nos esclavizó ni nos trató como siervos. Mi papá nos trató como hijos. Y cuando nos disciplinaba con amor, con su autoridad, como hijos. Nunca cuando nos daba la orden de hacer algo, lo hacía como padre, con amor, para enseñarnos algo, en ese afán de que estemos bien y mejor, y entendiendo que lo obedecíamos por amor, no por temor, no porque iba a haber consecuencias malas y por eso lo obedecíamos. Entonces, la obediencia venía de una actitud de respeto, de honra. En ese caso, por eso repito el asunto, Jesús establece que el señorío es solo de Él. Así que tenga por favor mucho cuidado, porque hay mucho liderazgo así. Y lo extraño, hablábamos hace un tiempo con mi esposa, visitamos una iglesia y quienes dirigían realmente les trataban a la gente que estaba ahí en esa congregación, les trataban duro. Y les hablaban feo, si usted no llega, si usted no hace esto, le va a pasar esto, y el Señor dice así, y cuidado, y hay del que se rebele contra la autoridad del siervo, del siervo, contra la autoridad del siervo, porque el siervo ahorita es Señor, es papá y padre aquí, y Él hace lo que Él diga, se hace. Pues, por favor, mucho cuidado. Y entiéndame esto, yo he escuchado el término mi padre espiritual bien usado. Bien usado por el que lo dice y por el que lo ejerce. En el punto, y no voy a entrar ahorita aquí, ¿dónde dice la Biblia que hay padre espiritual? Pero hay gente que honestamente reconoce a alguien como quien me llevó a los pies de Cristo, quien me enseña en el camino, quien está pendiente de mi crecimiento y es responsable de mi vida. Y por cariño, por aprecio, y en cierto momento lo determina como mi padre espiritual, y a la esposa del pastor o del líder, mi madre espiritual. Eso bien entendido tiene su explicación y su aclaración en ese punto, ¿no? Así que no estoy entrando a definir eso, sino la actitud de señorío y provocando el servilismo y casi la esclavitud de quienes lo siguen. Eso es diferente. Entonces no tiene que ver con el término, sino con la ejecución de ese poder, esa autoridad no otorgada. Y repito, no otorgada, porque en ningún momento Jesús nos mandó a ser señores de nadie en su iglesia, en su cuerpo. Discípulos, maestros, listos para enseñar a otros, y para que aquellos a quienes enseñaran también fueran capaces luego de ir y hacer otros discípulos. Así que el maestro es el que enseña, se preocupa, está ahí, alienta, anima, corrige. Entonces considera al otro su discípulo. Así que por favor, tengamos cuidado con esto. Hay tantas cosas que se van dañando en el camino, no porque Dios las haga mal. Yo sé que hay mucha gente herida porque fueron maltratados en las congregaciones, en las iglesias, fueron humillados, fueron obligados a una obediencia y a un servilismo que Dios en ningún momento ha autorizado. Que por el contrario,
El servicio es un voluntariado. Ese sacerdocio del creyente es una honra, un honor recibido por gracia de parte de nuestro Señor, y que quienes estamos a cargo de formar a aquellos y siendo sus maestros y ellos los discípulos, somos responsables de llevarlos sabiamente y no exagerar ni apoderarnos de una autoridad que no nos ha sido otorgada. Recuerde, Señor, solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por tus enseñanzas y por tu Espíritu Santo que nos guía. Yo te ruego, Señor, que seas tú mismo, con tu presencia, tu poder, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, y también el de aquellos que de alguna manera, Señor, lastimosamente han venido a caer bajo el autoritarismo, el señorío de gente que de alguna manera y en el nombre de Jesús toman una autoridad sobre otros y se enseñorean de otros, Señor, cuando esa no ha sido nunca tu voluntad. Señor, fuimos llamados a ser discípulos, a enseñar, a cuidar, a ministrar, a formar, a llevar a cada uno a hacer lo mejor hacia ti. Señor, te pido perdón por aquellos que han sido lastimados en este proceso, Señor, y permite que puedan entender que es una falla humana y no una falla del reino. Es un error y un pecado cometido por personas que no entendieron bien qué es lo que fuimos llamados a hacer y equivocaron el uso de su autoridad en la equivocación de tomar poder sobre lo que no se les ha dado. Señor, yo te ruego que bendigas cada hijo e hija tuya, Señor, que están en el proceso de aprender como discípulos, y aquellos que son sus maestros, Señor, que haya una relación sana de amor, de respeto, entendiendo que todos trabajamos y te seguimos a ti, Señor. Y aquellos que están en esa autoridad de ser maestros, discipulando a otros, Señor, que con mesura, con cuidado y con sabiduría sepamos hacer buen uso de esa responsabilidad y de esa autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo. No te olvides de compartir estos videos con otros. Y si conoces de gente que está lastimada o dolida por situaciones así, escríbanos. Vamos a estar orando por ellos, y si podemos dar una palabra de aliento, un consejo, pues estamos aquí para servirles. El reino de los cielos es para vivirlo, disfrutarlo, para vivir en gratitud, en alabanza y en obediencia a nuestro Señor. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No se olvide, suscríbase gratis en nuestro canal de YouTube. El canal es Jonathan Prado con TH. Bendiciones. Hasta mañana.